Un saludo y los mejores deseos a todas las personas que se unen en esta exégesis, en esta reflexión que hacemos de cada domingo. La liturgia nos presenta para el próximo domingo, el domingo octavo del tiempo ordinario, el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 39 al 45. La invitación es primero a leerlo todo y luego vamos a ir mirando según su estructura parte por parte. Este es el tercer domingo en el que la liturgia nos invita a leer el discurso inaugural de Jesús, el Sermón de la Llanura. Discurso que ha comenzado con una bienaventuranza que Jesús ha dirigido a sus discípulos, a los que lo habían seguido. Les ha dicho: bienaventurados ustedes porque se han hecho pobres, han renunciado a retener para ustedes mismos los bienes y los han entregado a los hermanos necesitados. Han tomado la decisión justa para la vida. Bienaventurados ustedes. Y después ha ido un poco más adelante y nos ha mostrado a dónde debe llegar este amor, esta disponibilidad a servir al hermano. Y ha dicho: hagan el bien a aquellos que los odian. Esto es el domingo pasado. Bendigan a los que los maldigan. Si uno te roba el manto y está luego necesitado, dale también la túnica. Este es el punto más alto del amor, decíamos, y más allá de esto, pues no es posible ir. Quien llega a este punto, quien llega a amar así, es una persona perfecta, una persona verdaderamente humana. Y Jesús ha dicho también cuál será el premio para aquellos que se dejan envolver en este amor. En esta propuesta, el Altísimo te reconocerá como su Hijo y te le asemejarás al Padre, porque Él ama de forma incondicional. Él es benévolo con los malvados y desagradecidos. Cuando llegues a amar al enemigo, entonces te asemejarás al Padre del cielo. Es este el nuevo rostro de Dios, que no es más el de los fariseos, no es más el rostro del legislador que permanecía observando a sus súbditos y que tomaba nota de los pecados o de las obras buenas para después premiar o castigar. Basta con esta imagen de Dios. El Dios del cual ya hablaban las Sagradas Escrituras es el Dios misericordioso, que en hebreo decimos Rahum, y que viene de Rehem, que se refiere al útero, al vientre materno. Es el amor visceral, como el de una madre, es el máximo del amor. Esta es la imagen tomada de la Sagrada Escritura. Es una imagen limitada, claro, pero porque al hablar de Dios, pues se trasciende esta imagen. Sin embargo, digamos, para nuestro lenguaje humano, sería como la imagen más gráfica: el útero, el movimiento que hay en las entrañas cuando se da a luz. Eso sería misericordia. Ya la palabra misericordia pues trae consigo cordia, que es corazón, pero esto hace más referencias al útero, más al hebreo, al regem hebreo. De allí surge la gran invitación de Jesús, que es el punto más alto del discurso de la doctrina cristiana. Sean ustedes misericordiosos, como es misericordioso su Padre del cielo. Misericordioso quiere decir: déjense envolver en este amor incondicional de Dios. Ahora bien, nosotros somos conscientes de ostentar esta sublime propuesta de vida. Pero a este punto Jesús quiere ponernos alerta de un peligro que es aquel en el que han caído los fariseos. La meta es alta y vale la pena, pero hay peligros en esta consecución de esta meta. Jesús ha visto este peligro y Él no quiere que sus discípulos caigan en él. Este peligro
nos es muy bien descrito por Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, propiamente hablando de los fariseos, que él los conoce muy bien porque él era uno de ellos. Dice Pablo dirigiéndose a su interlocutor, orgulloso porque conoce la Torá: tú te llamas judío, te enorgulleces de ser un hijo de Abraham e hijo de la promesa, y te crees seguro porque conoces la ley, la Torá, conoces la voluntad de Dios, sabes discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que está equivocado, y así te convences que eres guía de los ciegos, te sientes la luz de aquellos que tropiezan en las tinieblas, te presentas como educador de ignorantes y como maestro de aquellos que consideras los pobres y sin conocimiento. ¿Cómo es que tú enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo? Tú, judío, fariseo, piensas que sabes todo, piensas que estás en plena sintonía con la Torá. Tú, judío, fariseo, piensas estar eh, en relación con lo que enseñas y lo sabes todo y guías a otro, y te olvidas que la Torá continúa enseñándote a ti antes que a los otros. Tú no puedes ser maestro, tú no puedes ser guía. Y de hecho continúa Pablo diciendo: tú predicas no robar y después robas. Predicas lo que has aprendido de la Torá, que no se debe cometer adulterio, y después continúas cometiendo adulterio. Tú detestas los ídolos y luego derrumbas templos, te enorgulleces de la ley y después ofendes a Dios transgrediendo la ley. La consecuencia es que en nombre de Dios el pueblo te ha seguido y ha blasfemado por culpa tuya. Has sido un guía ciego, has llevado al pueblo según tu parecer y tus criterios por el camino equivocado. Jesús teme que entre sus discípulos nazca esta actitud de doblez, actitud farisaica de sentirse apóstol con Dios y luego ser maestros y guías equivocados. Y Jesús explica esto con una parábola, explica este peligro. Vamos entonces a leer los primeros versos, el 39 y el 40. El dicho que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego es de una lógica pues elemental. El problema sucede cuando este ciego está convencido de que ve y comienza a ser de guía a otros. Y es allí cuando vienen los ay. Decíamos de los ay, que son los lamentos. Entonces el guía es ciego y él cree que ve y guía a otros, y los otros también pues son inducidos en su ceguera. Jesús ha aplicado este dicho directamente a los escribas y fariseos, y así nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 15. Allí había surgido una animada discusión porque los escribas le habían dicho a Jesús: ¿cómo se permiten no hacer tú y tus discípulos las purificaciones prescritas? Jesús respondió en esa ocasión: ustedes sustituyen la adhesión a Dios y a su palabra con las tradiciones que ustedes se han inventado. Y cuando luego regresan a casa, los discípulos le preguntan a Jesús, o le dicen más bien: debes estar más atento cuando hables porque los has escandalizado. Y Jesús les responde: déjenlos en paz, son ciegos y guías de ciegos. Ciegos porque tenían una imagen de Dios que se habían inventado ellos, un Dios que era exactamente como ellos, juez y justiciero, y no querían dejarse abrir los ojos. Tenían delante de ellos la imagen perfecta del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pero no querían dejarse abrir los ojos. Y además de esto, se hacían guías del pueblo y llevaban a todos a una caída segura. Esta imagen de Dios que por tradición
fue como me lo enseñaron, fue como lo recibí, siempre se ha hecho así, siempre Dios es el mismo, y esto era esa imagen farisaica de estas personas. El mismo juicio, eh, frente a ese mismo juicio que es fuerte, lo reencontraremos en boca de Jesús después de la curación del ciego. Ahora estamos en el Evangelio de Juan, esto es en el capítulo 9. Jesús dice: yo he venido a este mundo para que aquellos que no ven reconozcan que son ciegos, abran los ojos. Aquellos, en cambio, que están convencidos de ver, permanecen ciegos. Los fariseos que estaban presentes comprendieron que se refería a ellos y le han dicho, y les ha dicho: ¿están ciegos? ¿Estamos ciegos también nosotros? Y Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían ninguna culpa, se dejarían abrir los ojos. El problema es que ustedes creen que ven, creen que tienen la verdad, creen que son las cosas como ustedes las piensan y como ustedes las dicen. Pero como ustedes dicen que ven, entonces su ceguera permanece. El hecho es que no se dejan guiar, no se dejan orientar, no se encasillan en su forma de ser y en su forma de vivir, y así consideran que debe ser. Y esto es lo que puede suceder con los discípulos. Y es respecto a esto que Jesús quiere poner en claro porque los escribas y fariseos de este tiempo están eh, ya están equivocados, están ya lejos del camino, están muertos si se quiere. En este tiempo ya han muerto los fariseos. Cuando se escribe el Evangelio ya han muerto estos fariseos, estos escribas. Y Jesús lo que quiere es poner de alguna manera, o el evangelista Lucas quiere es poner de alguna manera en alerta a la comunidad, a los discípulos. Estos fariseos de alguna manera habían muerto, claro, ya han pasado más de 50 años, más o menos, unos 50 años, y entonces ya han fallecido, están en manos del Padre Misericordioso, pero Jesús no quiere que sucedan las mismas cosas en su propia comunidad. Los discípulos ya en la iglesia primitiva se llamaban entre ellos los iluminados. En el bautismo se les abrían los ojos, porque el Evangelio, Cristo, los iluminaba. Y después del bautismo el cristiano no adoraba más una imagen de un dios pagano, un ídolo inventado por los hombres, sino que adoraba al verdadero Dios, al que le había visto en la persona de Jesús de Nazaret y a través del Evangelio. Todavía hoy nosotros vemos a través de la palabra de Jesús de Nazaret, y antes de que se les abrieran a ellos los ojos, y a nosotros pues abandonamos las realidades de este mundo, esto por el sacramento del bautismo. Las realidades materiales para ellos contaban, antes del bautismo, para los primeros cristianos, y para ellos contaban solo los bienes y placeres de este mundo. Y después del bautismo, en cambio, ven las cosas de otra manera, de la manera correcta y en el modo justo. Saben dar el justo valor a las realidades de este mundo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, se dice: en un tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz, han estado iluminados. Compórtense como hijos de la luz. Entonces, las consecuencias: entre ustedes ni siquiera se debe hablar de fornicaciones, ni de ninguna clase de impureza, ni murmuraciones, ni vulgaridades, ni insultos, ni trivialidades, ni mucho menos palabras que destruyan a otros, se deben sentir de los labios de los bautizados. No se puede oír. Un cristiano, un bautizado, un hijo de Dios, no puede tener en sus labios palabras que dañen, que destruyan al otro, porque ustedes son luz, y la luz es bondad, es justicia, es verdad. Los cristianos, es decir, los discípulos, deben tener siempre presente que siendo iluminados no pueden hacerse guías
que a pesar de que sean iluminados, no son los guías. El único guía es Jesucristo, es Cristo el Señor y su Evangelio. Y este guía al que todos debemos mirar continuamente. A este Evangelio los discípulos deben tener siempre referencia. Es el punto de referencia de los discípulos, el Evangelio y Cristo Jesús. Incluso los mejores discípulos pueden fácilmente nublar la vista, y entonces pueden volver a razonar según los criterios de este mundo, a justificar lo que antes condenaban, a enorgullecerse de lo que antes les avergonzaba. Porque dice bien el libro de la sabiduría: los razonamientos de los mortales son frágiles, nuestras reflexiones son inciertas, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma. Dentro de nosotros está siempre la pulsión, aquello que Pablo llama la carne, que es contraria a la pulsión del espíritu. Y entonces, incluso aquel que ha sido iluminado no puede ponerse como el guía de otros, porque es débil, es frágil. Y el único guía es siempre Cristo y su palabra. Un segundo peligro en el que pueden caer los discípulos es el de sentirse un maestro. El discípulo no es ni guía ni maestro. De hecho, Jesús ha prohibido todos estos títulos. No se puede llamar a alguno ni padre, ni maestro, ni guía. No se puede hacer a alguien con ninguno de estos títulos. Títulos y honores específicos le corresponden solamente a Jesús. Títulos, porque no se pueden hacer con estos títulos, porque si alguien se hace padre o maestro o guía, después comienza a creerse y a cerrar su pensamiento como único, y se vuelve como los fariseos y como los escribas. El maestro es uno solo, el guía es Cristo, es el que va adelante y nosotros debemos seguir sus pasos. Con los hermanos somos compañeros de camino, nos acompañamos y nos animamos unos a otros, pero todos contemplamos el rostro de Cristo, que es el rostro del Padre. No contemplamos a uno de nosotros que se pone en el puesto principal. Y también el Maestro es uno, es el Espíritu. Jesús durante la última cena, vamos al Evangelio de Juan esta vez, capítulos 15 y 16, ha dicho: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él nos conducirá hacia toda la verdad y les enseñará cada cosa y les recordará lo que yo les he dicho y dará testimonio de mí. Jesús quería decir que hay un maestro dentro de nosotros, que es el Espíritu, que nos ha sido dado y que en cada momento nos instruye sobre las decisiones que debemos tomar, decisiones conforme a nuestra identidad de hijos de Dios. Escuchar esta voz es una experiencia dulce y amable que cada uno de nosotros puede y debe hacer. Podemos poner un ejemplo recordando el Evangelio del domingo pasado. Lo que Jesús ha dicho en este sermón de la llanura. Él ha dicho: amen al enemigo, hagan el bien a los que les hacen el mal, dale la túnica al que te robó tu manto. Esto pues claramente va en contra de la lógica de este mundo. Pero si nosotros reflexionamos un poco, sentimos dentro de nuestro corazón una voz que nos dice: Él tiene razón. Haz lo que te dice y serás un hombre verdadero y comprenderás la vida eterna y comprenderás lo que es la verdadera humanidad. Cuando sentimos esta voz, que es la voz del Espíritu, es la voz del Maestro, del único Maestro, nosotros no podemos ser ni maestros ni guías porque somos ciegos, frágiles, se nos nubla fácilmente la vista. En Efesios 4 se dice: nosotros tenemos un gran tesoro que es el Evangelio. Este tesoro que hemos descubierto, que hemos tenido, la fortuna de tener entre nuestras manos, es un tesoro, pero lo conservamos en vasijas de barro,
Nosotros hemos sido hechos de barro, de la tierra, frágiles. El barro es impuro inclusive. Es importante siempre tener presente esto, de modo que ninguno de nosotros se sienta o busque hacerse guía o maestro. ¿Cómo comportarnos cuando, incluso en la comunidad cristiana, aparecen entonces hermanos o hermanas con fragilidad, con miseria? Si no debemos colocarnos en el lugar del guía o del maestro, porque solamente es Jesús, el maestro, el guía, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice Jesús? Vamos a leer entonces los versos 41 y 42 de este capítulo 6. Notamos seguramente a este punto del discurso de Jesús la insistencia sobre el término hermano. ¿Por qué miras la mota en el ojo de tu hermano? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te quite la mota que tienes en tu ojo? Quítate primero la viga, verás bien, y entonces sí podrás quitar la mota del ojo de tu hermano. Utiliza 4 veces este término. Jesús es insistente. Hermano era el título más común con el que se identificaban entre ellos los primeros cristianos. Jesús entonces no está hablando a unos extraños, ni esto es a la multitud. Está hablando concretamente a los discípulos. No está hablando ni a los paganos, ni dirigiéndose al común de la comunidad. Vamos viendo nosotros sigilosamente que Lucas está describiéndonos una problemática en la comunidad, entre los discípulos, en aquellos tiempos, en la comunidad de Lucas. Estas problemáticas que no son de ninguna manera diferentes a las nuestras. Siempre, en toda la historia de la iglesia, se han dado estas problemáticas. Y que el evangelista quiere iluminarlas con las palabras del Maestro, que por tanto son dirigidas hoy también a nosotros. Sobre todo aquello de ¿por qué miras la mota del ojo de tu hermano? Instintivamente nuestros ojos se posan siempre sobre aquello que no está bien. Tal vez es un defecto que tenemos nosotros, porque nos da fastidio, porque no nos gusta. No se debería dar este comportamiento en el interior de la comunidad cristiana. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué miras? No dice, ¿por qué tú no buscas humildemente ayudar a tu hermano a ver bien? No, dice, tú miras, tú te interesas por el problema del hermano, pero primero debes verificar si tú estás viendo como debe ser. Es decir, tú fijas tu atención y tu mirada, y eso, pues el mal se ve. Pero la primera actitud no puede ser la de condena. Primero mírate a ti mismo. Quita primero la viga que está en tu ojo. Es fácil notar este defecto en los escribas y en los fariseos. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 23 del Evangelio de Mateo, allí se nos dice que estas personas, fariseos y escribas, pagaban la 10ª parte de la menta y del comino, pero después transgredían la justicia, la misericordia. Esta era la viga que tenían delante de sus ojos. Y después estaban atentos a las motas, que eran, digamos, la menta, el comino, las cosas pequeñas. Jesús dice, son guías ciegos que filtran el mosquito y después se atragantan con el camello. Es muy delicado hacer aplicaciones sobre este evangelio en nuestros días, pero es también demasiado claro el evangelio con quienes ostentamos algún tipo de acompañamiento a las comunidades. A veces es difícil entender guerras cristianas, violencia forjada con la espada en contra de los hermanos, y todo por el evangelio. Es difícil entender la corrupción de algunos que se dicen cristianos, corrupción moral y ostentación después de una vivencia o de una vida cristiana.
o también los pecados morales de algunos que se consideran guías espirituales, maestros espirituales. La vida de apariencia y de ostentación de quienes deben acompañar a las comunidades. Hay muchas realidades que dentro de nuestra comunidad cristiana deben ser miradas con debido cuidado, con mucho detalle, porque podemos estar actuando en contra o viviendo de una manera como estos fariseos. Una buena pregunta es: ¿cuál es la viga y cuál es la mota en nuestra vivencia cristiana? Jesús llama hipócritas. Él no dice que no debemos ayudar al hermano en su camino equivocado, pero quien juzga es un hipócrita. Hipócrita es una palabra griega y así quedó también en el español, que significa actor, comediante. Entonces nos preguntamos a quiénes están representando estos hipócritas, es decir, a quiénes representan los fariseos, los maestros de la ley, a quienes representan a aquellos que se comportan de esta manera, que critican, que juzgan, que están atentos a encontrar los pecados y los defectos de los hermanos. Representan a Dios, al Dios que ellos tienen en su cabeza y que se comporta exactamente como ellos, que premia al que hace el bien y que condena al que hace el mal. Y hablan en su nombre y le hacen decir a él, a ese Dios, lo que ellos tienen en su corazón. De hecho, el Dios que era predicado por los fariseos, aquel que era representado por estos actores, jueces, es propiamente el Dios que toma nota de todos los errores, que está atento a lo que hacen los hombres, que no pierde de vista el pecado. Toma nota de todo, de todos estos comediantes se comportan exactamente como el Dios en el cual creen. Y en verdad representan muy bien este personaje que ellos traen a escena. Es un personaje desastroso. Y Dios, el Dios de Jesucristo, no quiere ser representado de esta manera. Aquí valdría la pregunta: ¿el Dios en el que yo creo, el que tengo en mi mente y en mi corazón, es el que reflejo con mis actitudes? ¿Somos nosotros la imagen del Dios que manifestamos? ¿Es el Dios verdadero, el Dios que yo reflejo con mis palabras y con mis obras? Esta es una imagen blasfema de Dios, la que utilizan los fariseos y los hipócritas, los escribas. Una imagen blasfema que ellos reflejan con su propia persona. Y a este punto, entonces, permanece el problema. ¿Cómo distinguir en la comunidad cristiana a aquellos que ven bien? Y entonces me pueden ayudar a limpiar mis ojos, teniendo en claro que no son ni maestros ni guías. ¿De quién puedo oír sugerencias? ¿Quién me puede aconsejar? ¿Cómo saber de quién me puedo fiar? ¿Cuáles son los consejos justos y cuáles son los equivocados? Con las dos últimas imágenes del Evangelio de este domingo, Jesús ofrece el criterio para discernir entre quien sigue al Maestro y escucha la voz del Espíritu y quien, en cambio, no sigue al Maestro y escucha, en cambio, la carne, no el Espíritu. Jesús ahora nos da estos criterios de discernimiento. Leamos entonces los versos finales, 43 al 45. No solo una viga, sino también una simple mota da mucho fastidio en el ojo. Y entonces debo encontrar alguno que me la quite, porque solo no soy capaz. ¿Cómo reconocer quién está en grado de ayudarme? Porque podría recurrir a la persona equivocada, a alguno que tal vez tenga una viga delante de sus ojos y que me haría entonces mal. Tal vez terminaría peor que antes si recurro a él.
También está la pregunta, ¿cómo debo ser yo si me doy cuenta que un hermano ha perdido la vista, ha perdido de vista al guía que es Cristo, al maestro, al único maestro? Ha salido y se ha extraviado del camino y necesita ayuda. La pregunta es, ¿cómo reconocer al verdadero discípulo en el cual me puedo confiar? A esta pregunta Jesús responde con dos imágenes. La primera es la del árbol, que da frutos. Un árbol bello da frutos bellos. Observa los frutos, dice Jesús. Esta imagen del árbol es bíblica. Recordemos el Salmo 1. El justo es como un árbol plantado al lado de la corriente de agua. Da fruto en su estación. No pierde sus hojas porque sus raíces beben del agua. Jesús dice, te puedes fiar del que profundiza sus raíces en el agua viva de la palabra de Dios. No puedes esperarte frutos bellos, mensajes bellos, de quien no hace referencia al Evangelio, sino a sus propios razonamientos, a los criterios de este mundo o a pseudo revelaciones. Después dice también cuáles son los frutos que tú debes ver. Son los higos y las uvas, que son los frutos de la tierra prometida y que a su vez son imágenes de los frutos que Dios espera. Dios espera frutos de su pueblo, la dulzura del higo, la gloria que viene de la uva, porque la uva da el vino y el vino es el símbolo de la gloria, de la alegría. Estos son los frutos que tú debes ver. Si te acercas al hermano y sus palabras infunden gloria, esperanza, alegría, te hacen experimentar el amor, la misericordia del Padre, has encontrado entonces a la persona justa que te puede ayudar. Pero también lo contrario. Si te acercas al hermano y de su boca salen palabras que destruyen, que hacen daño, y palabras groseras que ofenden, o palabras que van en contra del Evangelio, entonces seguramente no es la persona justa. Jesús llama la atención para que pongamos mucha atención, porque puede ser que un hermano no ha encontrado su camino por la vida y se acerca a nuestra comunidad cristiana buscando luz, acogida, comprensión, amor. Que no encuentre, dice Jesús, espinas, que no se sienta herido, juzgado, condenado, que no encuentre solamente, que encuentre solamente frutos bellos, dulzura, acogida, amor. Puede suceder también que una persona, sus palabras son no palabra de Dios, sino palabra propia, que lleven a buscar enaltecerlo o que busquen darle cierta relevancia a él y que esta persona se haga guía, se haga maestro. La segunda imagen es la del tesoro que se conserva en lo profundo del corazón. Jesús dice, verifica aquello que está en el corazón del hermano. Es fácil saberlo porque lo revelan las palabras que salen de su boca. La boca, de hecho, habla de la riqueza del corazón. Si uno, por ejemplo, habla solo de dinero, de economía, de tener, de comprar, de vender, está claro que su corazón está marcado por el signo pesos. Y esto es lo que esta persona tiene en su corazón. Si habla solo con malas palabras y es grosero y violento en su corazón, anida entonces el odio, el rencor, el resentimiento. Y así con cada cosa de las que habla la persona. Puede ser el dinero, puede ser la vulgaridad, puede ser el odio, el mal a las otras personas, hablar, criticar de otros o de otras cosas. Puede ser el deporte, los carros, las noticias o lo que lee en el celular. De lo que habla la boca está lleno el corazón. Un budista habla doctrina budista.
Un musulmán hablará como un musulmán. El pagano hablará con criterios paganos. No es de esperarse que hablen según criterios evangélicos. El verdadero cristiano lo reconoces no solo por sus obras, sino también por la forma en que habla, y comprendes de inmediato si sus palabras salen de un corazón que está lleno del Evangelio, porque juzga según el Evangelio, da consejos según el Evangelio, él sugiere opciones evangélicas, corrige según el Evangelio, y sobre todo de sus labios salen solo palabras de amor, porque su corazón está lleno de misericordia, como aquel de su Padre que está en el cielo. Un feliz domingo para todos.